Estamos de regreso para seguir compartiendo con ustedes, amigos televidentes, muchísima más información. Y es el momento de hacer una plática, una conversación alrededor de la delegación del puerto de Manta. Nos acompaña el gerente de Autoridad Portuaria de Manta, Byron Franco. Muchísimas gracias, mi querido Byron, por conversar con Noticias Oromar. Y es que se ha anunciado que hay un acercamiento entre la Autoridad Portuaria de Manta, que es el ente rector del puerto de Manta, a pesar de que el puerto está delegado a una empresa privada. Sin embargo, Autoridad Portuaria de Manta precisamente tiene las competencias y las facultades de hacerle un seguimiento a todos estos procesos, aunque esté delegado el puerto de Manta a TPM, que es la empresa privada que está administrando casi en su totalidad este importante bien del Estado. Sin embargo, por otro lado, a pesar de la renegociación que se está intentando desarrollar o instrumentar, la Fiscalía General del Estado en Quito en estos momentos tiene un expediente en el que se está investigando un presunto peculado en el que involucra a gobernantes pasados y también a autoridades o funcionarios de aquel gobierno. ¿Cuánto entorpece estos casos que lamentablemente pudieran afectar a este proceso de negociación? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Pues bueno, aquí estamos un poco para informar de la situación actual del contrato de delegación de Autoridad Portuaria de Manta con Agunza TPM. Efectivamente, voy a empezar un poquito, bueno, por lo de atrás, por lo último. Sí, existe actualmente unos indicios de investigación sobre el nacimiento del contrato en delegación, pero es muy importante informar a la ciudadanía que esos indicios de investigación no son actualmente una vinculación directa, es decir, están en un proceso de investigación en manos de Fiscalía. Justamente como usted lo menciona, al tener unos integrantes de tanta importancia en la gobernabilidad como fue un expresidente y un exministro, esto recae ahora en el despacho de la fiscal en Quito. Entonces, debemos... Por tener el Foro de Corte Nacional, correcto, están involucrados en este proceso, en este presunto caso de peculado, como usted lo menciona, el expresidente Rafael Correa y el exministro Walter Solís. Por supuesto. Entonces, nosotros en Autoridad Portuaria lo que podemos hacer es respetar el proceso de justicia y poder entregarle toda la información que se requiera. Eso es un proceso que está en martes de un poder que opera de forma independiente. Nosotros no podemos hacer más allá de prestar toda la información que reposa en nuestros archivos, en nuestras bases de datos. ¿La Fiscalía General del Estado le está solicitando ya información en estos momentos? Para nada. ¿Aún no han sido notificados? Han sido, en administraciones anteriores hicieron unos pequeños solicitud de documentos, pero más allá no hemos recibido absolutamente nada. Pero este caso no es nuevo, porque la Fiscalía de Manabí, a través del fiscal Paco Delgado, mantenía este expediente y estaba realizando este proceso de investigación. ¿Ustedes fueron notificados para aportar a este expediente para que se aclare o se esclarezca? En administraciones anteriores nos solicitaron información, se otorgó toda la información correspondiente, el fiscal en ese tiempo analizó y decidió, justamente por el involucramiento de estos personajes como es el exministro de Obras Públicas y el vicepresidente, enviar ese proceso directamente aquí. ¿Sí? Bueno, en todo caso hay que esperar que se determinen responsabilidades penal o no, dependiendo de la investigación de la Fiscalía General del Estado, ¿no? La justicia debe seguir su curso tal cual. Ya, perfecto. En todo caso, ¿qué sucederá con este acercamiento que hoy mantiene Autoridad Portuaria de Manta con TPM Agunza para intentar hacer una renegociación? Porque se dijo desde un principio que este contrato era lesivo para los intereses de la región, del Estado y de la ciudad de Manta en general. Correcto. ¿Cómo están instrumentando para mejorar el contrato y que también reciba mejores utilidades o rentabilidades la ciudad y el Estado? Bueno, desde el primer día de esta administración, con la directriz del presidente Daniel Noboa Sin y el representante del Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Roberto Luque, lo que se dispuso es sentar en la mesa a renegociar un contrato que efectivamente hoy aparece como lesivo. ¿Por qué? Porque al inicio, en el 2017, entre el 2016 y el 2017, que se presentó la iniciativa privada, las hipótesis y las condiciones de las regalías eran en base a un desarrollo portuario que lastimosamente por condiciones externas, tanto a la administración, no se han podido dar. En esa función... O sea, que están conscientes que está habiendo una afectación para el Estado. ¿El contrato? Por supuesto, porque no se están cumpliendo las hipótesis que en su momento se dieron. Entonces, el puerto ahora funciona,
genera ganancias para el privado definitivamente, pero en las condiciones que se firmó no generan una retribución justa para el Estado. Más inversiones. Entonces, ¿qué es lo que intenta esta administración? Es, habiendo ya 7 años de delegación y viendo cómo se comporta este puerto, que es un puerto multipropósito, que de cierta forma tiene un mérito de no, digamos, de seguirlo desarrollando como tal, y cambiar las condiciones regalías que en su momento fueron por rubros o por categorías como vehículos, graneles, graneles sólidos, graneles líquidos, simplemente a un canon único sobre los ingresos, independientemente de cuáles sean las categorías que más. Con esto nos curamos en sano como Estado, de independientemente de cómo vaya moviéndose el negocio portuario, nosotros siempre garanticemos un ingreso mejor para el Estado. ¿Sí? ¿Cuánto apoyo tienen del gobierno nacional para mejorar las condiciones del contrato? Porque dentro de las conclusiones o el seguimiento a través de la fiscalización que está realizando la asambleísta manabita Adriana García, ella sostiene que existe un perjuicio de 23 millones de dólares para el Estado. Bueno, eso es un poco, digamos, lo que en su momento, como lo explico, las condiciones como fueron actualmente, ya, como fueron en su inicio, digamos, estas regalías en base a categorías, que no se han dado, pues si uno hace la sumatoria está un poco próximo el número, ya, pero sí, no... Efectivamente, sí, el Estado está perdiendo esta cantidad de dinero. No es que está perdiendo, a ver, lo que pasa es que se firmó y hay un contrato que respetar. Lo que nosotros estamos haciendo es resolver, digamos, ese contrato que en su momento tuvo unas hipótesis que iban a dar para más regalías del Estado. Lastimosas esas hipótesis, por ejemplo, no se están dando, como por ejemplo el envío de carga contenerizada. El envío de carga contenerizada ha sido un problema para el puerto de Manta. Es la gran debilidad. Es la gran debilidad. Entonces, como las condiciones económicas fueron en función a los contenedores que hoy nos están dando, genera, digamos, una pérdida de ingresos para el Estado. La idea de esta administración es, obviamente, evitar depender de los contenedores o de cualquier categoría en específico que se puede cambiar el día de mañana y unificarlo a una sola regalía de canon por ingresos sobre ingresos brutos, un porcentaje sobre los ingresos brutos. Ahí, como lo dije hace un momento, nos curamos en sano de cualquiera que sea el modelo de negocio o la categoría estrella del puerto de Manta, pues vamos a estar resguardados porque tenemos un canon único sobre los ingresos. Aunque intenta justificar que el Estado está recibiendo menos recursos que antes de la concesión, quiero mostrar algunos datos precisamente para acentuar lo que estamos reafirmando. Y esto es parte de una investigación, insisto, o insumos que han sido obtenidos a través de la investigación o fiscalización de la asambleísta Adriana García, y la cito porque estos datos un poco ella los está manejando puntualmente. Dice: antes de la concesión había un ingreso promedio de 10 millones de dólares y egresos de 8 millones de dólares antes de la concesión, es decir que Autoridad Portuaria del Estado tenía un superávit de 2 millones de dólares y un poco más, ¿no es verdad? ¿Qué pasó después de la concesión? Había un ingreso promedio, o hay un ingreso promedio de 3.700.000 dólares y egresos de 5.100.000, es decir que tenemos un déficit de más de 2 millones de dólares. ¿Qué tan reales son estos números? Bien, son reales. Efectivamente, antes de la concesión, pues, Autoridad Portuaria de Manta, el Estado administraba completamente el puerto y luego pasó a la delegación. Entonces, en ese contrato, ¿qué fue lo que pasó en el 2016? Pues en el 2016 nosotros tenemos un evento catastrófico que fue el terremoto, dejando al puerto con una infraestructura un poco deficitaria para poder operar. En ese sentido, se hace, pues, obviamente, el llamamiento a concurso y llega, en este caso, TPM, a UNSA, a tratar de administrar. Las condiciones, vuelvo y repito, digamos, que se tomaron en cuenta en el momento de firmar el contrato, pues eran justamente, primero, repotenciar el puerto, es decir, dejarlo operativo, y a su vez, pues, generar unas regalías para el Estado. Las condiciones, como digo, en su momento siempre fueron apuntando hacia los contenedores. Entonces, obviamente, esos números son reales. Definitivamente, hoy hay una pérdida de ganancia del Estado de lo que venía recibiendo anteriormente. Claro. ¿Por qué? Porque las hipótesis eran diferentes. Entonces, esta administración busca cambiar las hipótesis a la realidad con ya 7 años de delegación para que esa pérdida no continúe más. Cada día de delegación, por eso es importante la renegociación, porque cada día que pasa, ese número va a seguir aumentando. Entonces, la necesidad... ¿Quién responde por estas pérdidas?
Pues como usted lo mencionó al principio, principio, sí, porque mire, déjeme darle poco para que después me explique, o más bien argumente, quién debe responder por todas estas deudas desde el 2017 hasta la fecha. Porque desde el 2017 hasta el 2023, en que TPM, Agunza, asumió la delegación de este contrato, ha generado ingresos por más de 140 millones de dólares, mientras que Autoridad Portuaria de Manta, usted le debe constar, solamente ha recibido precisamente por generación de ingresos 4.600.000 dólares. Mire usted la diferencia abismal de generación de utilidades para el privado frente al Estado o al público. Y obviamente esto no es culpa del privado, es de la instrumentación del mismo contrato que lo favoreció. Sí, y permítame aclarar ciertos términos que es importante darle a conocer a la ciudadanía para evitar confusiones. Primero, usted me nombra un dato de 140 millones en lo que va del contrato. Ese dato, de 2017 al 2023. Exacto, ese dato es correcto, pero nótese que es ingresos brutos. ¿Ya? Y cuando comparamos lo que recibe, digamos, APM recibe y tiene una utilidad como de 200.000 dólares en el año 2023. Entonces, los ingresos brutos no son realmente la utilidad que le queda a TPM, son ingresos brutos, de ahí uno tiene que devengar costos, y los egresos, todo lo que son gastos corrientes, financieros, todas las inversiones que han hecho en sus prestaciones, amortizaciones, licencia y todas las demás. Entonces, de estos 140 millones, ¿cuánto sería el ingreso? Ellos más o menos tienen, blanco y negro, después de haber revisado los modelos económicos actualizados año a año promedio, tienen empezaron en el 2017 con una utilidad, digamos, una utilidad neta de 2 millones, actualmente el año pasado cerraron en 4.5 millones. ¿De los 140 cuánto es la utilidad? De los 140 millones de dólares. Más o menos estamos hablando de que sería entre un 20%. 20% que significa ¿cuánto? 4 millones de dólares. De utilidad neta. Solamente le recibe... 4%, sí. El 140, de los 140 millones de dólares, ¿cuánto es la utilidad que le queda a ellos? Con los egresos que usted acaba de mencionar. 4.5 millones de dólares. Es nada más lo que reciben. De ahí similar a la cantidad que recibe Autoridad Portuaria. De ahí, de esos 4.5 millones, ellos nos dan a nosotros la regalía del Estado. Hay que descontar esos valores de ahí. Tienen que pagar impuesto a la renta para el del 2018, participación de trabajadores, tienen que cumplir con el SENAE, tienen que cumplir con la Subsecretaría de Puestos con un porcentaje del 2%. ¿Y qué se tiene que instrumentar o qué se tiene que mejorar? ¿Cambiar los valores en los cánones, tanto variable como fijo, o mejorar el modelo de gestión de este contrato? El modelo de gestión, o el giro de negocio de este contrato. El giro de negocio, el giro de negocio va bien, ya, porque ellos actualmente atienden a la mayor cantidad a la mayor flota pesquera de Manta, siendo su naturaleza. Entonces, en ese sentido, lo que busca esta administración es mejorar los ingresos para el Estado. En cuanto al desarrollo del puerto, sí, efectivamente nosotros, digamos, como Estado, como gobierno, el próximo año se anunciará, bueno, ya se anunció, se inscribirá, por ejemplo, una arista muy importante en el desarrollo del puerto, que es la Manta Quevedo. La Manta Quevedo, digamos, es un factor clave y determinante para el desarrollo del puerto, porque va a unir directamente a la ciudad de Manta con Quevedo, que es la mayor ciudad, digamos, de exportación, de producción del banano. A eso toda la producción nacional, local que tiene, digamos, Manta, con las procesadoras de atún, harán que TPM o la Autoridad Portuaria de Manta, el puerto de Manta, genere la carga containerizada justamente para poder seguir desarrollándose como tal y poder activar las nuevas inversiones. ¿Y cómo avanza entonces la negociación, ya observando las debilidades que un poco hemos esbozado acá? La renegociación, digamos, desde el día 1 de esta administración, y como lo mencioné, desde la directriz del ministro de Obras Públicas y el presidente Daniel Novoa, ha sido la renegociación del contrato. Nos hemos sentado en mesas exploratorias con TPM, con Agunza, para analizar los modelos económicos, entender la situación de ellos actual, que no es la misma de la que se firmó en el 2016. Hemos reconocido, digamos, ciertas cosas que no se han dado parte del Estado. La Manta Quevedo es una carretera que no viene esta administración, viene de mucho antes y nunca se ha cumplido. Claro. Eso es un poco de las hipótesis que no se estaban dando, ahora se va a dar. Entonces, en función a eso, nosotros hemos revisado los estados financieros, las proyecciones de carga, y hemos determinado, digamos, un monto el cual mejora
favorablemente los ingresos al Estado y no deja en condiciones en condiciones limitadas al privado. Es decir, el canon que estamos sacando o lo que estamos desarrollando nos permite como Estado recibir, digamos, significativamente mucho más, pero tampoco pone en riesgo la operación del delegatario. Eso en función al espíritu de alianzas públicos-privadas, que busca que el privado en su momento siga generando los ingresos y le ceda las regalías al Estado como corresponde. Para sentarse a la mesa con el privado, tuvieron que desistir de algunos procesos legales que ustedes le seguían a ellos. ¿Este fue una condicionante para llegar a la mesa de renegociación del contrato? No es una condicionante en ningún momento, es parte de un proceso de renegociación. El año pasado, en octubre, se generó una acción de protección por parte de TPM, alegando de que se estaban vulnerando sus derechos por una controversia que tenían por un tema accionatario. Eso es de conocimiento público. A raíz de eso, APM presentó una apelación en la cual pues debía un poco justificar por qué efectivamente hay una vulneración de derechos. Eso quedó en un stand-by, eso quedó, digamos, hubo un procesamiento de un juez, en que definitivamente obligaba a APM a pedir disculpas públicas y archivar el tema. Se hizo una segunda apelación. ¿Ya está archivado? Ya está archivado. En esa segunda apelación, pues, ya llegó esta... Y una última inquietud, porque ya estoy con el tiempo. ¿Qué sucederá si se determina efectivamente responsabilidades en contra de los implicados en este proceso de peculado que está investigando la Fiscalía? ¿Se pudiera declarar nulo este proceso, este contrato, esta delegación? No soy juez, no soy fiscal, digamos, eso no está en mi competencia de poder pronosticar cuál va a ser un desarrollo. Eso está en manos de Fiscalía y eso es, digamos, completamente independiente. Ellos tendrán los argumentos, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, estimado Byron Franco, gerente de Autoridad Portuaria de Manta. Mire cómo ha pasado el tiempo y aún seguimos debatiendo estos temas. En vez de estar en estos momentos impulsando el desarrollo del puerto, estamos revisando temas entre lo amargo y dulce de la delegación del puerto de Manta. Cuando aspiramos los mantenses y los ecuatorianos es que fortalezcamos este bien que precisamente pudiera ser un punto importante para desarrollar la economía de la región y también para generar plazas de trabajo, que es lo que más aspiramos precisamente los maravitas. Pero así estamos. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos con muchísima más información.